En 1994, El Rey León llegó a las salas de cine de todo el mundo. La historia de Simba sorprendió a todos convirtiéndose en un éxito enorme, ganándose el corazón del público, la crítica y el dinero de sus bolsillos, convirtiéndose en la película animada más taquillera de la historia, al menos en ese momento. Viendo el éxito que resultó, uno de los directores del Rey León, Roger Allers, fue contactado para desarrollar un nuevo proyecto basado en alguna cultura antigua. Tras considerarlo un poco, Allers elegiría la cultura inca, pues le parecía la más ambiciosa e interesante de explorar en una película animada, por lo que puso manos a la obra, escribiendo un guión basado en El prisionero de Zenda y El príncipe y el mendigo, el cual encantó a los ejecutivos de Disney, por lo que aprobaron el proyecto y le dieron a Allers algo que cualquier creativo querría: un gran presupuesto, control creativo y la libertad de elegir el cast de la película. Así pues, la preproducción se puso en marcha, con el equipo creativo emprendiendo un viaje a Perú en 1996 con el objetivo de inspirarse e investigar todo lo relacionado con la cultura que querían representar, y un Roger Allers que tenía el concepto definitivo de su nueva obra animada, El Reino del Sol. Un épico musical con tintes dramáticos, cómicos y de acción muy parecido a lo que se había visto en El Rey León, que nos contaba la historia de Manco, el egoísta y soberbio emperador de Perú que por azares del destino descubre a un humilde pastor de llamas llamado Pacha, con el cual intercambia papeles al ser su doble exacto. Todo esto mientras la malvada hechicera Isma planea invocar a un espíritu oscuro de nombre Supai, con el cual pretende bloquear al sol para sumergir en las tinieblas al pueblo inca y alcanzar la eterna belleza y juventud. Más tarde, cuando ésta descubre el engaño de los dos jóvenes, transforma a Manco en una llama y somete a Pacha bajo su control, lo que provoca que el primero emprenda un viaje junto a una joven llamada Mata, enamorándose y aprendiendo algo de humildad en el camino para finalmente derrotar a la malvada hechicera, casarse con su amada y ser feliz para siempre. Oyendo todo esto, sé lo que se estarán preguntando: ¿cómo pasamos de esa trama a lo que terminamos viendo? Pues bien, aquí empiezan los problemas. Para empezar, la historia tuvo que sufrir bastantes cambios, principalmente por la presión de los ejecutivos de Disney, quienes la encontraban poco original, dado lo explotada que estaba la historia del príncipe y el mendigo en el cine, por no decir que las pruebas en las audiencias tuvieron malos resultados. Como si esto no fuera poco, los resultados en taquilla de Pocahontas y El jorobado de Notre Dame, cintas que manejaban un tono algo más serio, fueron decepcionantes para los ejecutivos de Disney, por lo que sugirieron rebajar el tono de la cinta a uno más cómico, sin dejar de lado la epicidad que querían plasmar en El Reino del Sol, por lo que contrataron a Mark Dindal, director de Los gatos no bailan, una película literalmente olvidada de Warner Bros. Cuyo destino fue el fracaso cuando Michael Jackson rechazó protagonizarla. Como sea, me estoy desviando mucho del tema. Dindal fue contratado para coescribir el guión de la película junto a Roger Allers. Sin embargo, sus diferencias creativas eran fuertes y afectaban al desarrollo del film, pues parecía que los dos querían escribir películas completamente diferentes, con Allers escribiendo escenas altamente dramáticas y Dindal haciendo toda una comedia ligera. Aún con estas diferencias, el director seguía convencido de que todo saldría bien, y lo mismo pensaban los ejecutivos de Disney, que a pesar del paso de tortuga que estaba llevando a la producción, aún tenían mucha fe en esta. No por nada, Roger Allers era el hombre detrás del éxito del Rey León. Pero no todo era malo, pues aún con todos estos cambios, la película ya tenía unas cartas bastante fuertes bajo la manga, pues se contrató a estrellas bastante reconocidas en el medio para darle voz a los personajes, contando con David Spade como Manco y Owen Wilson como Pacha. El equipo de animadores, siendo el de Disney, era extremadamente talentoso, y con el propio concepto de la película y la ambientación que tenía era más que obvio que lograrían maravillas. Como si eso no fuera poco, a mediados de ese año Roger Allers contactaría a Sting. No es Sting, no, perdón. Este Sting, el de The Police, para hacer la música de la película. Para la sorpresa de Allers, este aceptaría con gusto, pero con la condición de que se le dejara a su esposa, la cineasta Trudy Styler, documentar todo el proceso de producción, cosa con la que ni Allers ni Disney tendrían problema, por lo que el cantante se sumó a las filas del proyecto y comenzó a escribir un total de 6 canciones. Roger no lo sabía en ese entonces, pero aún con las pequeñas dificultades que se le habían presentado parecía que todo iría bien, y la película estaría lista en poco tiempo. Grave error de su parte. Pero no nos adelantemos y vayamos por partes. Si bien ya todo estaba puesto para su estreno a mediados del año 2000 y Disney estaba extremadamente confiada en el trabajo de Allers, la producción iba en un ritmo extremadamente lento, y los pocos avances que habían eran vapuleados por las audiencias de prueba. El concepto era maravilloso y bastante ambicioso, sí, pero era precisamente esa ambición la que no dejaba que la cinta avanzara, pues querían meter demasiados conceptos en muy poco tiempo y con las reacciones que obtenían estos avances la película pasó por muchos cambios, que aún por más pequeños que fueran, retrasaban enormemente a la producción. Parecía ridículo, pero habían momentos en los que nadie sabía qué rayos estaban haciendo o qué debían de hacer porque no había un rumbo fijo y esto preocupaba demasiado a Disney. Pues habían hecho tratos comerciales con marcas como Coca-Cola o McDonald's que obligaban a la producción sí o sí a estrenarse en el 2000,
Como si eso no fuera poco, y aún con ciertos avances en los trabajos de animación, las diferencias entre los directores escalaron enormemente al punto en que ninguno estaba de acuerdo con las ideas del otro, y lo mismo pasaba con los ejecutivos. A estas alturas del año 1998 era prácticamente imposible que la película saliera a tiempo, por lo que la mesa directiva de Disney decidió separar a Roger Allers y a Mark Dindal en dos equipos de trabajo diferentes para, y no bromeo, competir entre ellos y ofrecer una historia y un rumbo fijo para la película que fuera del agrado de los ejecutivos. Mientras que Allers se mostró reacio a cambiar mucho de su ya de por sí transformada idea original, realizando unos pocos cambios, Mark Dindal puso el clavo en el ataúd del sueño de Roger cuando ofreció a los ejecutivos de Disney una versión extremadamente distinta del Reino del Sol, con un guion más cómico, un enfoque en la amistad, menos apegada a la cultura inca y muchísimo más sencilla que la versión de Allers, el cual a estas alturas ya estaba bastante cansado. Había sido obligado a cambiar muchas cosas de su idea original y todo el proyecto estaba siendo un enorme desastre y en cierta forma él tenía parte de la culpa. Pero confiaba en que si Disney le daba unos cuantos meses extra podría finalmente tomar al toro por los cuernos y completar la película como diera lugar, cosa que los ejecutivos le negaron rotundamente. Y para poner la cerecita sobre el pastel, se decidieron ir por la ruta propuesta por Mark Dindal, lo que significaba que toda la idea del Reino del Sol estaba prácticamente descartada. Finalmente, y tras todo esto, Roger Allers terminó por renunciar al proyecto. Todo había terminado para él, y esos 4 años de desarrollo no habían servido para nada. Se sentía decepcionado, pero no sentía remordimiento o rencor con sus compañeros. Después de todo, ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo, y él mismo había tenido que reemplazar a George Scribner de la dirección del Rey León, película que también tuvo una producción complicada. Ante la renuncia de Roger, Michael Eisner, el presidente de Disney, estaba completamente furioso, y demandó al equipo de Mark Dindal demostrarle que la película podría seguir produciéndose o sería completamente cancelada, por lo que le dio 2 semanas para la tarea, cosa que afortunadamente lograrían. Y por eso Disney decidió llevar a cabo esta nueva versión a los cines, mandando literalmente a la basura 25% de la película original que ya había sido animada en su totalidad. La compañía se había gastado alrededor de $25 millones en ese periodo de tiempo, pero poco les importaba, pues a final de cuentas necesitaban sacar sí o sí el proyecto para el 2000, aun cuando ya no se pareciera en nada a lo que se tenía contemplado. Para empezar, la película pasó a llamarse Las locuras del emperador. Manco pasó a llamarse Cusco, esto debido a que uno de los productores descubrió que Manco era una palabra ofensiva en japonés. Pacha sufriría un enorme cambio en cuanto a diseño, ya que los creativos decidieron que fuera todo lo contrario a Cusco y en consecuente terminaron por despedir a Owen Wilson y contratar a John Goodman, del cual se inspiraron para su apariencia. Asimismo, el personaje de Isma se rebajó a algo menos oscuro y más cómico, pasando de ser una sacerdotisa que quería sumir al mundo en la oscuridad para obtener la juventud eterna y el control del imperio inca, a simplemente ser una especie de científica loca que quería deshacerse de Cusco para obtener su trono. Ah sí, y se crearía el mejor personaje en la historia de la animación. Sí, Kronk. Como si esto no fuera poco, el cambio de enfoque obligó a desechar una buena parte de la música hecha por Sting, quien obviamente se mostró furioso con la decisión, pues había invertido una buena parte de su tiempo y de su talento en 6 canciones que estaban escritas específicamente para la película, las cuales aparecerían en momentos cruciales y que estaban relacionadas estrictamente con la historia de la misma. Y aunque se llegó a un acuerdo para que 3 de estas aparecieran en el soundtrack, Sting ya no estaba tan interesado en el proyecto como antes. Él había firmado para una épica aventura musical y de la nada esta se había transformado en una comedia simplona. Por no decir que Disney lo tenía secuestrado entre comillas para hacer 2 canciones más, las cuales sí saldrían en la película pero que retrasarían enormemente al cantante de sacar su próximo álbum. Como si eso no fuera poco, Sting se mostró enojado y perturbado ante el final original de Las locuras del emperador, en el que Cusco finalmente construiría Cuscotopía, ya no en la colina de Pacha, sino que deforestaría toda una selva para ello. What the fuck were they thinking? Lo que provocó que el cantautor amenazara a Disney con renunciar definitivamente si no quitaban ese elemento de la película, cosa a la que accedieron para no tener más problemas. Ahora que tenían un rumbo claro, el verdadero reto que tendrían era bastante grande, pues Disney tenía un trato junto a McDonald's para sacar las cajitas felices en tiempo y forma, y en caso de que no llegaran a estrenar la película, se verían en problemas legales muy serios y multas bastante altas, por lo que ni tardos ni perezosos le dieron a Dindal y a su equipo solo 1 año para completar Las locuras del emperador, cosa que obviamente era imposible, pero lograrían aumentar un poco el tiempo de producción moviendo la fecha de estreno para diciembre y poniendo en su lugar a otra película del estudio, Dinosaurio, que curiosamente fue la película animada más taquillera de ese año. Así pues, la animación terminó de realizarse a inicios del año 2000, y solo faltaban los trabajos de postproducción y de mercadotecnia, lo que mínimamente aseguraba que, pese a todo el infierno por el que habían pasado, la película finalmente saldría a la luz. Sin embargo, a estas alturas Disney ya no tenía interés en la película,
al punto en que se decidieron por promocionarla de la forma más barata posible. Un videojuego, libros de colorear, unos cuantos juguetes, la ya dichosa cajita feliz y unos cuantos pósters y trailers, pues le tenían más fe y atención a la secuela de 101 Dálmatas, que se estrenaría solo unas pocas semanas antes. Pero no todo fue malo, las cajitas felices sí salieron. Kuzco, Kronk and Bucky. Finalmente, y con una fecha de estreno del 15 de diciembre del 2000, Las locuras del emperador llegó a los cines de todo el mundo. Y digamos que Disney tampoco quedó muy contento con los resultados. Si bien recaudó alrededor de $170 millones, lo que Disney realmente necesitaba era mínimamente duplicar el presupuesto de 100, aunado a otros 20 que habían sido invertidos en puro marketing y 25 que ya habían sido invertidos en el ya inexistente proyecto del Reino del Sol, por no mencionar que fue la película de Disney que menos recaudó desde El Zorro y el Sabueso. Aunque viendo el interés que le puso Disney a comparación de 102 Dálmatas y la ya descendiente popularidad de la animación 2D, era algo de esperarse. Eso sí, aun siendo una tremenda decepción para el estudio, de alguna forma se las arregló para hacer la película en animación tradicional más taquillera de la historia, superando por poco a películas como Rugrats en París y Pokémon 2000, que si bien recaudaron menos, fueron extremadamente baratas a comparación de Las locuras del emperador. Pero no todo fue malo, pues curiosamente le fue bastante mejor de lo esperado en cuanto a críticas, las cuales no la alabaron ni mucho menos, pero sí destacaron su buena animación, que no era nada del otro mundo pero estaba al nivel de una producción de Disney, además de su simpleza en cuanto a historia, la relación entre los personajes, el hecho de que no era otra película de Disney con un interés romántico de por medio y sobre todo su comedia, la cual era genuinamente buena, y que es uno de los factores del por qué muchas personas guardan con cariño a Las locuras del emperador. Eso y... Sí, Kronk. Además de lo anterior, la película logró hacerse de un espacio en los premios Oscar y múltiples premiaciones, no por su mérito pero sí por las canciones de Sting, quien básicamente hizo su trabajo, recibió su paga y se fue sin decir más. De cualquier forma, y aún con una taquilla poco favorable para Disney, la compañía del ratón vio un potencial en la película, no muy grande pero del cual podrían sacar unos cuantos billetes extra, sacando una no tan buena pero extremadamente querida secuela en DVD y una serie animada que contaba las aventuras de Kuzco en la escuela, de la cual supongo muchos guardamos buenos recuerdos. A día de hoy, Las locuras del emperador es una película amada por muchos y odiada por varios, recordada más que nada por su comedia y por los carismáticos personajes que se nos mostraron. Una película que pasó por todo pero que, afortunadamente o no, ha trascendido a la cultura popular por lo que fue y en lo que se transformó en la posteridad. Por no mencionar que su historia detrás de la producción es una de las más fascinantes que se tienen registradas y documentadas punto a punto, desde su inicio como El Reino del Sol hasta su final como Las locuras del emperador. Una experiencia agridulce para Disney y todos los involucrados en ella, pues como vimos el proyecto sufrió bastantes cambios durante su desarrollo. Gente iba y venía, desconfianza de los productores, amenazas de cancelación, un reinicio completo de desarrollo, un cantante frustrado, un estreno apresurado y un pequeño éxito y fracaso para su casa productora que, sin duda, sigue dando de qué hablar. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este mini documental. Yo la verdad disfruté mucho en hacerlo y la investigación fue algo difícil, por lo que agradecería mucho si comentaras qué te pareció este video. Tampoco olvides suscribirte, seguirme en Twitter, cuyo link está en la descripción, darle like al video y a la campana de notificaciones. Yo fui Nombre y Domicilios Reservados, mejor conocido como Solidus Wolf, y me despido, no sin antes agradecer y saludar a todos mis suscriptores. ¡Hasta la próxima!